¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si no existieran las normas? ¿Qué ocurriría si cada persona actuara solo según su propia voluntad? Imagina un partido de fútbol, sin árbitro, sin reglas y sin límites. Cada jugador decide cuándo hay gol, cuándo parar el juego o qué está permitido. El resultado sería caos, discusiones, desorden y nadie sabría quién gana. Esto nos ayuda a entender algo fundamental. Las normas son necesarias para poder convivir en sociedad. Hola, mi nombre es Evelyn y junto a mis compañeras Joana y Susana te invitamos a comprender el origen del derecho. Desde la edad antigua, el ser humano entendió que necesitaba reglas para organizar la vida en comunidad. El pensador Cicerón llamó a la historia maestra de la vida, porque nos permite aprender del pasado. ¿Pero qué es la historia? La historia es el estudio del pasado humano, no solo para contar hechos, sino para interpretarlos. Esto es clave en el derecho, porque muchas normas actuales nacen de procesos históricos. En este estudio encontramos dos elementos importantes: el objeto, que son los hechos del pasado, y el sujeto, que es el historiador que los analiza e interpreta. Por eso, la historia no es totalmente objetiva, depende de quién la estudia. Sin embargo, se busca ser lo más objetivo posible usando fuentes confiables, análisis crítico y evitando perjuicios. Ahora bien, ¿por qué es importante la historia para el derecho? Porque nos permite entender cómo nacen las leyes, cómo cambian y por qué evolucionan con la sociedad. El derecho no surge de la nada, sino de procesos históricos. Finalmente, el historiador trabaja con un método muy parecido al del derecho. Primero, elige un tema, luego busca información, la analiza, la organiza, la interpreta y presenta conclusiones. En conclusión, entender la historia nos permite comprender el derecho actual y prepararnos para construir el derecho del futuro. Ahora surge una pregunta fundamental: ¿qué es el derecho y para qué sirve? El derecho puede entenderse como un manual de convivencia, ya que organiza la forma en que vivimos en la sociedad. Su función es establecer reglas claras que orientan nuestro comportamiento y permiten la armonía social. Un ejemplo sencillo lo vemos en el colegio. Hay normas para entrar al salón de clases, respetar al profesor o no copiar en los exámenes. Así funciona el derecho. Regula conductas para garantizar orden, respeto y justicia. El derecho cumple una función social muy importante. Regula la convivencia y brinda seguridad. Primero, tiene un carácter social. Esto significa que no solo afecta a una persona, sino a toda la comunidad. Ejemplo, si alguien contamina un río, afecta al medio ambiente y también a la comunidad que depende de este recurso. Segundo, existe la bilateralidad. Todo derecho implica una obligación. Si tienes derecho a la salud, el Estado debe garantizar hospitales y servicios médicos. También encontramos la certeza, es decir, las normas deben ser claras. Los límites de velocidad están definidos con exactitud, kilómetros por hora. Otras características es la permanencia. Las normas pueden cambiar, pero buscan estabilidad en el tiempo. Y finalmente, la coercibilidad. El Estado puede imponer sanciones si no se cumplen las normas, como multas por no pagar impuestos. En conjunto, el derecho garantiza orden, seguridad y justicia. El derecho no es estático, cambia con la sociedad. Primero suele ir detrás de los hechos. Por ejemplo, las leyes sobre el Internet aparecieron después del avance tecnológico. Segundo, evoluciona según cada época. Las leyes laborales cambian dependiendo de la condición social y económica. Tercero, su lenguaje cambia lentamente. Palabras antiguas siguen utilizándose para mantener claridad y continuidad. Esto demuestra que el derecho se adapta, pero también conserva estabilidad. Categorías jurídicas fundamentales. Para entender mejor el derecho debemos conocer algunos conceptos claves. Sujeto: la persona con derechos y obligaciones, por ejemplo, un estudiante. Objeto:
aquello que se regula, como un libro que se debe devolver a la biblioteca. Actividad. La conducta regula cómo respetar en una fila. Relación jurídica. El vínculo entre personas como un contrato. Norma jurídica. La regla que organiza la convivencia, como la Constitución. Estas categorías nos ayudan a comprender cómo el derecho estructura la sociedad. El derecho no solo establece normas, sino que organiza la vida en sociedad, garantiza la convivencia y se adapta constantemente a los cambios del mundo. Para comenzar, podemos hacernos una pregunta clave. ¿Por qué estudiar la historia del derecho si las leyes ya existen? La respuesta es sencilla, porque nos permiten entender cómo y por qué surgieron las normas actuales, así como un médico estudia la evolución de las enfermedades para tratarlas mejor. El jurista estudia la evolución del derecho para aplicarlo con justicia. La historia del derecho es la disciplina que estudia el origen, desarrollo y transformación del derecho a lo largo del tiempo. No se trata solo de leyes antiguas, sino de entender cómo las sociedades han creado normas según sus necesidades. Por ejemplo, en el derecho romano, el propietario tenía poder casi absoluto, mientras que hoy existen límites sociales y ambientales. Esto nos demuestra que el derecho evoluciona junto con la sociedad. Para estudiar la historia del derecho es necesario establecer 3 límites. 1. Delimitación material. Se enfoca en lo jurídico. Incluye fuentes como la ley, la costumbre y la jurisprudencia, y también documentos históricos como códigos antiguos. Por ejemplo, el Corpus Iuris Civilis o las 7 partidas muestran cómo se entendía el derecho en su época. 2. Delimitación espacial. Analiza dónde se desarrolla el derecho. El derecho romano, por ejemplo, influyó en Europa y en América Latina. Por eso muchos conceptos actuales son similares entre países como Colombia y España. 3. Delimitación temporal. Estudia cuándo ocurre el desarrollo del derecho. Es importante entender que los cambios no son inmediatos, sino progresivos. Así como una persona no cambia de un día para otro, las leyes cambian, evolucionan con el tiempo. Periodificación. La periodificación permite dividir la historia en etapas para entenderlas mejor. Entre ellas encontramos derecho primitivo, derecho antiguo, de Edad Media, derecho feudal y canónico, renacimiento, derecho común, derecho moderno, códigos y constituciones. Cada etapa aporta elementos que explican el derecho actual. Estudiar la historia del derecho nos permite aplicar las normas con una visión más crítica, justa y humana. Así como las reglas en una familia cambian con el tiempo, el derecho también evoluciona con la sociedad. Por ello es importante entender este proceso para comprender los sistemas jurídicos actuales. Y ahora cedo la palabra a mi compañera Joana, quien nos explica cómo funcionan los sistemas jurídicos contemporáneos. Sistemas jurídicos contemporáneos. Describe 4 de los principales sistemas jurídicos. Primero, sistema neorromanista. Surge la fusión del derecho romano y canónico a partir del siglo V, basado en ius comuni, influencia las costumbres jurídicas germánicas. Predominó en la mayor parte de Europa continental y se expandió a América Latina a través del descubrimiento y la conquista. Segundo, sistema anglosajón. Nace en Inglaterra y se basa en el precedente judicial. Es el resultado de la función del derecho del conquistador Armando. Las prácticas judiciales anglosajonas. Inicialmente fue unificado por las decisiones de los tribunales reales, luego se complementó con los tribunales de la igualdad para corregir sus rigores. Se extendió a las columnas inglesas, influyen en los sistemas jurídicos de Estados Unidos, Canadá y parte de África y también de Asia. Tercero, sistema socialista soviético.
Originado por la Revolución Rusa de 1917, tuvo influencia en los países europeos orientales hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Aunque atenuado, aún persiste en países como Cuba y en aspectos económicos como en China y en Vietnam. Cuarto, sistema de extracción filosófica y religiosa. Corresponde principalmente a países que se rigen por el derecho musulmán, que se encuentran geográficamente en una parte de África y una considerable parte en Asia. Breves apuntamientos sobre la prehistoria del derecho. Diferenciamos que las normas jurídicas no están separadas de lo religioso, lo moral, lo social. Heterogeneidad o falta de uniformidad en el ámbito cerrado en cada comunidad. Las instituciones incipientes como el derecho a la familia, el derecho a la propiedad, el derecho a la pena. El derecho a la familia es como puedan proteger su patrimonio familiar. El derecho a la propiedad puedan tener aprobación del comercio. El derecho a la pena se confundía muchísimo con la pena. Entonces un sacerdote el que generaba la conducta, el que daba la ley. Entonces en ese tiempo se regía así. Lo que decía el sacerdote, porque no habían leyes que le dijeran como eso está bien, eso está mal, sino lo que decía el sacerdote en ese tiempo. El derecho mesopotámico, primer cuerpo legislativo conocido alrededor del 2000 a.C., contenía leyes sobre los delitos sexuales, propiedad y asesinato. El Código Hammurabi fue creado en Babilonia, que era el ojo por ojo, diente por diente, regulaba el derecho penal. Diferenciaba estatus sobre el hombre libre, el semilibre y los esclavos, que los cuales tenían diferentes castigos. El derecho en Egipto, aunque no se conoce un código unificado, existían leyes que las demandaba un faraón en su momento. Las primeras expresiones legislativas. Los textos más antiguos provienen de Asia y Sudamérica. Los primeros textos legislativos eran fragmentos o recopilaciones de costumbres jurídicas. Constituyen la base para entender la evolución del derecho el día de hoy. El derecho hebreo fue caracterizado por un sentido moral a las creencias y a la ley relevada por Dios. El derecho chino primitivo fue conocido por un régimen de mecenazgo y honorarios habileros a la dinastía, a quien tenía un código penal muy estricto. Estas principales legislaciones demuestran el esfuerzo humano por organizar las sociedades a través de las normas. Sentaron las bases para el desarrollo posterior a los sistemas jurídicos que conocemos hoy en día. Ahora hablaremos del derecho precortesiano. ¿Pero qué fue el derecho precortesiano? El derecho precortesiano fue el derecho que se le aplicó a todos los pueblos mesoamericanos hasta el descubrimiento de América por Cristóbal Colón y con la posterior conquista de México por Hernán Cortés. Esto nos conlleva y nos limita a hablar de dos civilizaciones importantes dentro de la época. Entonces, la primera, la civilización maya. Fue catalogada como la civilización brillante dentro del pueblo precolombino, ya que nace y florece en el siglo XIII y XVII, desde la península de Yucatán, pasando por los actuales estados de Campeche, Tabasco, Quintero y por gran parte de Guatemala, Belice y Honduras. Es catalogada no como una civilización o un imperio centralizado, sino como un grupo de ciudades y estados que son gobernados por sacerdotes y nobles con ideas religiosas en común, pero que se articulan y van de la mano junto con la aristocracia local. ¿Listo? Para hablar de las fuentes del derecho precortesiano entre la civilización maya es importante aclarar que son escasas, debido a que durante la conquista de Nueva España, a cargo del obispo Diego de Landa, se queman los documentos que dejaban un fundamento al derecho precortesiano dentro de la civilización. Algunos de los textos que logran salvarse y que hablan de la vida política y social es el libro del Chilam Balam, los documentos de Chumayel y la crónica de Craquín. También podemos apoyarnos en toda la parte ecológica, ¿sí?,
como el tema de las figurillas, las estatuillas, la observación del comportamiento dentro de las comunidades y las tradiciones mayas, que nos permiten entender un poco de lo que es el derecho primitivo comparado, y también de algunas expresiones o palabras mayas que han sido traducidas y pues se aplican dentro del derecho actualmente. En este orden de ideas, y ya después de haber revisado como todas estas fuentes, se llega a una conclusión clara, y es que la civilización maya fue gobernada por un cacique territorial o un llamado, como se le llamaba en aquella época, como el Alacuinic. Él tenía, o este cargo era heredado entre las familias, y tenía como ciertas atribuciones o ciertas facultades, como todo el establecimiento de una política exterior. El Alacuinic era apoyado por un consejo que estaba conformado por jefes de aldeas y pueblos, también por sacerdotes, por consejeros que le daban como el aval para poder funcionar. Las ciudades y los pueblos fueron catalogadas como en una forma, ¿sí?, de una forma política que se llamaba la teocracia. ¿Sí? La teocracia era que se resaltaba o se recargaba todo el poder político y religioso en un solo individuo. Otra de las autoridades importantes era el Bataoc, que era el alcalde de las aldeas, y el Nacoc, que era el jefe militar, catalogados ambos como las máximas autoridades dentro del sacerdocio, ¿sí? Y esto teniendo en cuenta que correspondía a los estamentos establecidos por los nobles. ¿Okay? Ahora bien, la civilización maya estaba integrada por 6 niveles, integradas en 3 clases sociales. La primera, que era la nobleza o la burocracia administrativa, que se encargaba de establecer, ¿cierto?, como todas las acciones y todas las formas administrativas para lograr que a través de una burocracia ejecutiva, que eran los funcionarios de menor responsabilidad, se llevaran estas acciones o se ejecutaran de forma clara de acuerdo al direccionamiento que había dado la nobleza. Hablamos también dentro de esos subniveles, hablamos de los intelectuales, que eran las personas más inteligentes de la época, como los sacerdotes, los arquitectos, los escribas y los militares. Hablamos como cuarta opción de los artesanos, quienes elaboraban los bienes que iban a usar pues los de la nobleza o los de la clase gobernante. ¿Listo? Como quinto grupo están los agricultores, quienes rendían pleito al cacique por permitirles que ellos pudieran trabajar y ser parte como de esta organización. ¿Listo? Por último estaban los esclavos, que eran los que por condiciones ajenas a su voluntad, como por robos, asaltos, causas de guerras o desplazamiento, eran catalogados como los esclavos y tenían que ser sumisos ante las órdenes de los grandes gobernantes. Ahora bien, vamos a hablar del derecho de familia. Entonces, si bien se entendía que la poligamia era lo más común dentro de los nobles y la clase gobernantes, en los estratos inferiores la monogamia era como la regla general. Entonces no se permitía que una persona tuviera más de una pareja, como se le permitía a los nobles, sino que era una regla tácita y no se podía violar como tan fácilmente. ¿Listo? Y ya para cerrar el tema de la civilización maya, hablaremos de lo que fue el derecho penal. Entonces el derecho penal o la civilización maya se caracterizó por tener un tema demasiado severo, tanto en la tipificación de los delitos como en los castigos y en las penas que se le imponían pues a cada una de las personas que infringían las normas que ya habían sido establecidas anteriormente por cada una del orden jerárquico. Entonces, para dar un cierre general ya a lo que fue la civilización maya, se puede establecer que fue uno de los pioneros fundamentales, una civilización que aportó mucho al derecho y que pues actualmente, aunque no se toman todas las ideas o todo lo que se generó en su momento, pero sí han trascendido en el tiempo y se han establecido como el tema de la monogamia, que es lo que actualmente se vive en un país como Colombia. Y esto nos lleva a pensar pues que la antigua o la edad antigua era supremamente importante o fue muy importante dentro de la evolución del derecho. Entonces ahora pasaremos a hablar un poco de lo que fue la civilización azteca dentro del proceso formativo del derecho
y ya les contaré en un momento un poco más de cómo funcionó. Ya hemos hablado de lo que fue la civilización maya, ahora hablaremos de qué fue el Imperio Azteca. El Imperio Azteca fue realmente una confederación de tribus donde los jefes militares fueron elegidos por un grupo de jefes que se aliaron para poder tener el control total de las personas que hacían parte de la civilización. Cuando los aztecas se conforman como un imperio, empiezan a ser gobernados por un monarca, el cual se encargaba de aplicar la justicia y el buen gobierno dentro del imperio. La organización social de los aztecas estaba basada en clanes. Los clanes fueron llamados como calpullis y este término también era usado para poder designar las tierras comunales que le correspondían a cada clan. Los calpullis estaban conformados, ¿cierto?, por familias que tenían un antepasado en común. Ellos tenían sus propios dioses, sus propias tierras y sus propias unidades militares. Entonces, cuando ya entra todo el tema a jugar una parte importante, lo que fue ya el derecho azteca, ¿cierto? Es importante aclarar que no se tiene un código común de referencia como un código Hammurabi, sino por el contrario, en vísperas de la conquista de España se genera un código que fue el del poeta de Texcoco, que estableció más o menos unas 80 leyes que iban direccionadas más hacia los jueces que hacia el público en general, y que realmente de allí se tomaron solamente 32 o se conocen solamente 32. ¿Listo? Ellos tenían como fuentes de conocimiento tres y que fueron fundamentales y principales. Las primeras, que fueron los códices, que el más sobresaliente fue el Códice de Mendocino, que contenía una relación entre el derecho penal y el derecho procesal. La segunda, que eran como obras de historiadores de Alba, que contenían las 20 leyes de los antepasados, y las terceras, que eran obras importantes de algunos cronistas, ¿sí? En cuanto al derecho de familia, el Imperio Azteca tenía una estructura muy patriarcal, ¿no?, y clasista, en donde se aplicaba mucho y que estaba muy fincado a todo lo que eran las tradiciones ancestrales basadas en que pues era el padre era la mayor autoridad, que el hombre tenía que trabajar en beneficio de la familia de la novia para poder obtener pues realmente el amor de la novia. Entonces ya con esto pues también se establecieron ciertos tipos de matrimonios, ¿cierto?, dentro del derecho de familia, y ellos tenían como establecidos 3 matrimonios. Entonces uno que era el permanente, otro que era el provisional y otro que era el concubito. Para este tiempo ya existía todo lo que concebía el tema del divorcio. Cuando una familia o cuando una pareja debía divorciarse, tenían que intervenir siempre las autoridades competentes para ese momento. Entonces, cuando ya se autorizaba el divorcio, entonces se establecía que los hijos hombres iban al cuidado del padre y las hijas mujeres al cuidado del padre. ¿Listo? El derecho azteca pues era como un reflejo de la religión que ellos profesaban, y de allí pues le hacían honor a su dios, que era el dios de la guerra. Entonces por eso el régimen o el derecho azteca se caracterizó por ser muy severo, extraordinariamente severo en cuanto a la clasificación de los delitos, en cuanto a la clasificación de las penas que se le imponían a las familias, y dependiendo qué tan grave era el delito que había cometido cada persona, pues se le aplicaba cierto castigo. Dentro de los más sobresalientes está el ahorcamiento, está la pena de muerte, está la pena de muerte incluso para cuando era muy grave el delito, pues se le extendía hasta las familias, ¿cierto? Se hablaba también de que se apedreaban, había azotamiento, apaleamiento, degollamiento, desgarramiento, y entre otras aberraciones que pues ya actualmente solamente se aplica, o que todavía sigue en pie, lo que concierne a la pena de muerte, pero que los otros ya fueron siendo pues obviamente censurados al pasar de los años. Entonces, como para dejar un poco de la relación de lo que fue el derecho maya y el derecho azteca, ¿cierto?, la civilización maya y la civilización azteca, en cuanto al derecho precortesiano, ¿vale? Bueno, entonces ya para cerrar nuestro video, quiero contarles un poco pues de las conclusiones que hemos sacado. Vemos que es importantísimo entender que la antigua o la edad antigua fue fundamental en el establecimiento de lo que es ahora el derecho, ¿cierto?, tanto en acciones como derecho de familia, derecho penal, derecho procesal, y es importante entender que allí nacen y de allí crecen todas las primeras bases de lo que se constituyó dentro de cada una de las ramas del derecho. Entonces, esperamos de verdad
que les haya quedado muy claro el tema de la importancia de lo que fue la